buenas tardes a todos. El día de hoy les estaré presentando el desarrollo de un estudio sobre un grupo focal con el objetivo de conocer la percepción de todos como comunidad, la percepción hacia los migrantes. Mi nombre es Ángela Daza, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Extensión por el programa de Psicología. Entonces, pues como el entorno se va a desarrollar en un ambiente de 30 minutos, en el cual se van a abordar 5 preguntas claves. Estas preguntas pues se las voy a leer, cualquiera puede levantar la mano, tomar la palabra. Este es un ambiente más que todo como de discusión para mostrar su opinión con respecto a la pregunta. Listo, entonces vamos a iniciar con la pregunta 1. ¿Cuál considera usted que es el principal motivo para que las personas decidan migrar? Las personas migran pues en este momento por el ámbito económico que está viviendo el país. Hemos notado que hace varios años la economía de Venezuela pues ha venido cambiando pues por la parte política que se ha manejado. Entonces las personas deciden migrar pues, no solamente para Colombia sino para diferentes partes del mundo. Pues a nosotros el país vecino pues tenemos gran flujo de migrantes a Colombia. Otro que pueden migrar es, por ejemplo, por las zonas en conflicto. No pueden vivir allá por X motivo, los amenazan y ellos tienen que ser desplazados. Les quitan sus tierras y obligatoriamente tienen que salir para algún lado. Yo creo que el foco del tema de la migración de venezolanos a otros países definitivamente es el gobierno, el tipo de gobierno que se ha venido llevando a lo largo de los años en ese país. Conlleva a pobreza, a pobrezas extremas, y eso obliga mucho a las familias a desplazarse a otros lugares donde ellos consideran que van a tener mejores oportunidades, ¿no? Pero pues obviamente al llegar a otros países pues no siempre les va bien, ¿sí? Porque es que va a aumentar la población de ese otro país, va a incrementar el desempleo, porque pues digamos acá en Colombia la informalidad laboral es muy grande y con la llegada de migrantes pues ha aumentado el desempleo o la informalidad, ¿no? Si yo como empresaria o bueno, de pronto un microempresaria, pues uno siempre busca minimizar costos, ¿no? Entonces yo prefiero contratar a una persona de otro país necesitada, porque esa es la razón, que uno abusa de la necesidad que tienen esas personas para pagarle algo básico sin prestaciones, sin seguridad social, sin nada, ¿sí? Prefiero hacer eso para economizar y no pagarle a un colombiano que sí estoy de pronto obligada a asegurar a esa persona. No, pues totalmente de acuerdo. No empieza como una inconformidad que no viene de ahorita, sino pues eso viene desde hace bastantes años y ha ido empeorando. Hay gente que se aguantó y se quedó, pues realmente es por la situación es difícil y pues era una decisión bastante compleja porque salir con niños, dejando todo lo que de pronto uno ha hecho en su vida, pues eso significa que la situación realmente está mal. Para que uno decida arrancar, tener otro inicio y buscar mejores oportunidades, pues significa que no hay realmente oportunidades allá. Mucha violencia, mucho conflicto, de pronto los niños no van a crecer en un ambiente de pronto sano que les permita hacia el futuro pues de pronto aportar positivamente a la sociedad. Entonces sobre todo es un mal gobierno que se viene presentando desde muchos años atrás hasta que en algún momento todo colapsa y pues se dio que casualmente pues el país vecino tuvo ese inconveniente. Además, otro tema es que bueno, ellos acuden en primera instancia a los países vecinos, ¿sí? Antes, digamos que nosotros somos como el puente para poder llegar a México, a Estados Unidos, que pues que son países, son potencias. Por ejemplo, Estados Unidos es una potencia mundial. De pronto las posibilidades que tiene Estados Unidos es mayor a la de estos
Entonces, como nosotros primero acuden a Colombia, a Ecuador, a Brasil, Bolivia, somos países subdesarrollados, ¿sí? Donde nuestro problema político, social, económico es muy grande, entonces eso ha hecho, diría yo, que también pues baje la economía o esté en crisis la economía de estos países. Ya después ellos, como se dan cuenta que no, de pronto no tienen buenas alternativas acá, entonces pues ellos tristemente tienen que acudir a irse por el Darién, por, bueno, infinidad de cosas tan terribles que tienen que asumir ellos como seres humanos y los niños sin la garantía de llegarlos a México. Entonces, porque uno en las noticias ve unas cosas absurdas, las muertes de ellos, de los niños ahogados, violados, porque la maldad y las cosas terribles que hay en ese camino, sobre todo en el Darién, es bárbaro. Sí. Listo. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Entonces, de pronto por la grabación, de pronto subir un poquito más el nivel de la voz. Vale. Bueno, ok. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿los estereotipos sobre los migrantes son universales o varían según la región y la cultura? Los estereotipos que se presentan aquí, en nuestro contexto, en nuestra cultura, ¿son los mismos estereotipos que se presentarían en una cultura, por ejemplo, la anglosajona o la asiática? No, totalmente diferentes, porque cada quien tiene su forma de pensar, sus creencias, su cultura en general son bastante diferentes de cada quien. Ok, entonces en este caso son variables. Sí. Son variables porque de todas formas, pues el ámbito en Colombia de la migración, pues es nuevo, o sea, no es de hace muchos años y Colombia no es un país que prefiera a la gente migrar. Lo hicieron los venezolanos por el tema de los gobiernos que han pasado. Mera necesidad. Pero normalmente Estados Unidos recibe muchos migrantes, los reciben de diferente forma. En Europa tiene muchos migrantes y también los reciben de otras formas. España es una parte donde tratan muy duro a los migrantes y en Estados Unidos se ha evidenciado que los mexicanos también sufren mucho, pero ellos ya llevan mucho tiempo y pues ya están más acomodados. En Colombia pues somos nuevos en ese tema de la migración, pues de una parte específica, entonces nos damos cuenta que tanto llega gente bien como llega gente mal. Entonces se cataloga cuando pasa algo, siempre se busca el punto negativo, en el que el migrante es malo. ¿Por qué? Porque hizo cosas malas. Puede que 10 hagan cosas buenas, pero uno hace una cosa mala y se replica más de las cosas buenas que hace. Y no solo pasa con las personas venezolanas, No, eso pasa con todos cuando somos, digamos como la palabra coloquial, forasteros. No, y eso, yo pienso que eso incluso cambia entre personas. Hay gente que tendrá una perspectiva, otros pensarán otra. Pues obviamente en temas culturales hay países que con algunas reglas o gobiernos son más estrictos y lo que comenta Wilman, pues de pronto ya están preparados para recibir migrantes, pero realmente aquí nos llegó de totazo, ¿sí? De pronto pues pasaron cosas buenas, cosas malas, el gobierno no supo acomodarse y a partir de ahí cada persona empezó a crear su idea de quiénes eran ellos y cómo eran. Entonces una idea, no es lo mismo por ejemplo en un ambiente de pronto acá Garacoa, que pues es un poco más controlado, más tranquilo, preguntarle a alguien que de pronto no ha tenido contacto con alguien de Bogotá, donde allá pues ha llegado gente migrante no solo de Venezuela sino de otros países, de pronto no va a hacer de pronto actividades pues, que estén bien y pues eso genera que ellos los perciban de mala manera. Listo, en este caso, por ejemplo, tenemos a dos contextos, los de Ogaracoa y, por ejemplo, Duitama, que es un poco más grande y hay una migración mucho más grande de la que se desarrolló acá. Claro, porque pues como se dice, el camino de ellos que viene desde el norte, porque ellos, la idea de muchos es pasar por Colombia Por Cúcuta, entrar por Cúcuta. y pasar a Ecuador. Porque Entonces, pues la economía de Ecuador se maneja en sí. dólares, es mucho más fuerte que la economía colombiana. La idea de ellos principalmente es pasar.
pero entonces vemos diariamente, aunque ha bajado muy poco, ha bajado muchísimo, ahora se ve muy poco, pero anteriormente filas de gente caminando con sus familias por la carretera, yendo hacia Ecuador, buscando. Y lo vimos muchísimo porque el punto central del viaje de ellos es Bogotá, la capital. Entonces, como él les comentaba, ellos vienen, salen por Cúcuta, entonces paso obligatorio el norte de Boyacá, Duitama, Tunja, El Cisga y su punto final es en Bogotá. Entonces, sí, definitivamente uno que tiene que visitar Bogotá es que uno ve una Sí. pobreza absoluta en las estaciones de Transmilenio, en los puentes que conducen o son sí, la ruta para entrar a las estaciones, no, o sea, es increíble, es increíble. Y lamentablemente muchas de esas personas son complicadas, son Sí. personas que han venido o se han visto en la obligación de volverse criminales o ladrones para poder conseguir algo para comer para sus familias, ¿sí? Entonces, sí, es prácticamente eso. Perdón. Y por ejemplo, en este tema que estamos enfocados siempre como en Venezuela, pero también los indígenas, aquellas personas en las zonas de zonas rojas, ¿cuántas personas les ha tocado salir por amenazas de muerte? De los mismos colombianos. Exacto, Los está la mismos migración colombianos. interna y la migración Sí. externa, ¿no? Entonces son personas que les toca salir de sus tierras donde tenían todo ubicado, sus cosas, salir ¿a qué? A mendigar. Y también de ellos se crea una imagen, ¿no? Sí. Uno pues de pronto los ve en las estaciones y pues la creencia que hay es que los niños pues, se los prestan para que ellos pidan monedas. Sí. Nadie de pronto ha visto, pero yo estoy seguro que la mayoría dice eso y uno lo escucha y pues también hay como ese estereotipo. Lo que pasa, Deiner, es que los niños sí son una herramienta de trabajo para ellos, para mendigar. ¿Por qué? Porque es que si tú eres un transeúnte y llega una persona como ella, como tú, a pedir una moneda, pues tú lo ves y tú dices, trabaja, no seas perezoso, y no te doblega eso. Mientras que un niño sí lo doblega a uno, Sí. o sea, ver a un niño en brazos, bajo el sol, bajo la lluvia, sucio, estirando la mano, evidentemente tú vas a soltar la moneda o el billete para que alimenten a ese niño. Entonces, ¿qué pasa? Que se les convierte en una herramienta. Los hijos son una herramienta para ellos para poder mendigar. Entonces ahí es cuando pues tú dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? Hay otros métodos, ¿no? Lo mismo cuando se sientan en el suelo a las afueras de los supermercados a estirar la mano, ¿sí? Cuando de pronto, yo lo que les decía al inicio de la reunión, tú puedes trabajar, así sea un trabajo informal, cuidando un parqueadero, como maestro de construcción, mientras la mujer cuida a sus niños, o bueno, viceversa, pero no, conocen la mendicidad y ahí quedan. Aclaremos una cosa, ni siquiera conocen la mendicidad en estos países, la conocen desde su país Venezuela. ¿Por qué? Porque como ellos, el mismo tipo de gobierno fue el que se encargó de darles a ellos un subsidio, su mercado mensual, que no pagaban servicios, sino que tenían ahí su vivienda y lo único que tenían que hacer era decirle sí al gobierno y a las marchas y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? La mendicidad la conocieron allá. Y el golpe es duro. Ajá, sí, eso es lo que sucede. No estoy diciendo que en todo el mundo, porque yo tengo conocidos y amigos venezolanos, gente emprendedora, luchadora y que aquí tienen sus empresas, tienen sus negocios legales, todo. No estoy hablando de todo el mundo, porque ojo, no hay que generalizar. Listo. Vamos a la tercera pregunta. Esta es,
¿cuál es el papel de los medios de comunicación en la formación de estereotipos que impactan a los migrantes? Pues, dale. Pues realmente es muy impactante, o sea, impacta mucho porque generalmente los noticieros o los medios informativos son muy amarillistas. Entonces enfocan la noticia puntual en lo malo que hace. Nunca sale una noticia que un migrante puso un negocio de emprendimiento y le fue bien. Simplemente sale el venezolano que iba con el otro amigo venezolano en una moto, asaltaron y se volvió una red de asaltadores. Entonces se vuelve un estereotipo que los medios de comunicación están generando a la población. Puede que no todos lleguen a ser malos, pero sí siempre dan el punto negativo. Y pues eso es a nivel nacional, porque los medios de comunicación son a nivel nacional. Entonces se genera como una predisposición hacia no solamente los venezolanos, sino hacia la mala noticia que se impone. Pues es que se trata de que los medios de comunicación generan una noticia que cause controversia. Les conviene. Claro. Y muchas veces aumentan cosas que no son así. Un ejemplo, lo que- Se basan como en lo negativo, en aumentar, o sea, el periodista o el siempre trata como de, se puede decir vulgarmente, de aplastar a la persona. Un ejemplo claro fue lo que pasó en Bogotá no hace mucho, que se están metiendo en los conjuntos y todo el mundo se alarmó y empezó por una bombita chiquitica que fue rodando hasta el punto que Bogotá se volvió un caos. Todo el mundo alarmado, protegiendo, cuidando, hasta una gente con cuchillos, pistolas, cuidando la casa, cuando realmente nunca pues pasó algo a ese nivel y fue en todo Bogotá y fueron los medios y las redes sociales los que permitieron o En fueron todo el el puente país. en todo el país, o sea, imagínate, desde, Sí, fue ya hace ratico porque fueron 4 años, pero aún así que, o sea, el impacto que pueden tener ellos es mucho y se propagó fue por los medios de de comunicación. comunicación. Y sobre todo los digitales, ¿no? Que hoy en día el tema de las redes sociales tienen muy contaminado las mentes, ¿no? No, De las personas, o sea, Eso es tener. no, es que es un absurdo. Y no, lo que dice, pues, uno nunca ve algo bueno. No. Es más, hasta de los mismos colombianos es ver una noticia buena en televisión. Siempre se mira el lado malo porque el lado malo vende más, el lado malo hace que uno mire más. Ahora como los noticieros y los periodistas y los periódicos ya tienen partidos políticos, que realmente por eso es que se está viendo afectado el tema de la buena comunicación, porque tú ves el canal RCN Sí. y tú ya sabes que van a hablar mal del gobierno, Sí. ¿sí? Porque es que ellos le pertenecen a otros dirigentes políticos, ¿me entienden? Entonces la información la empiezan a maquillar, a acomodar, y así pasa con todas las noticias, no solo con los temas políticos, sí, sino con todo. sociales, económicos, bueno, en fin, Y de pronto de una pequeña bolita de nieve termina dándose algo claro. que se sale de las manos. Listo. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuáles cree usted que son los estereotipos más marcados en la problemática de los migrantes? ¿Cuáles son los estereotipos que son más marcados en esta problemática? O sea, por ejemplo, la pobreza. Sí, podría ser un estereotipo, o sea, un estereotipo es como la generalización de algo sobre una comunidad específica. Pues realmente pues en la parte personal se evidencia un estereotipo que ellos, su labor generalmente son de corte de pelo, que ellos buscan un negocio para peluquear, si les gusta tener el pelo mono, entonces son fácilmente de identificar la forma de hablar, Sí. entonces es muy fácil identificarlos, entonces ya uno, si ve una persona de pelo bonito, puede que sea venezolano. Entonces Sí. les genera... O tú vas de verdad a una barbería, lo que anteriormente le decían peluquería,
con seguridad vas a encontrar a una persona venezolana, porque de verdad ellos, su trabajo como que especial es o en los restaurantes o en los negocios de comida rápidos. ¿Por qué? Porque es que uno no puede hablar mal, todo mal de las personas. Si hay algo excelente de los venezolanos es su gastronomía. Excelente, o sea, los venezolanos tienen una gastronomía fabulosa. A mí me encanta, yo voy a un restaurante de esos y si me atiende un venezolano sé que voy a comer algo diferente a lo que tradicionalmente se consigue acá. Entonces a eso voy, no podemos generalizar porque es que no todos No son todos, malos. no, sí. Y pues No inclinan todos. hacia esos trabajos que Sí, son poco ellos- formales, es entonces la correcto. informalidad ellos lo pueden vivir día a día, que están en un salón de belleza, en otro, ya no son las mujeres que normalmente cortaban el pelo, sino ahora sí son hombres y generalmente en gran cantidad son venezolanos. Sí, eso sí es bastante notorio. Y yo creo que a nivel nacional, porque pues aquí o en Duitama o en Bogotá, uno sabe que más o menos van a ¿Cuáles estar. son los negocios Exacto, que uno los encuentra de ellos? Y uno no puede decir que la atención es mala o esto, pero pues sí es evidente, o por lo menos uno como colombiano lo percibe y se da cuenta. Y han venido a reemplazar muchas cosas. Un ejemplo, en el puente que hay entre estaciones en Ricaurte, antes eran colombianos los que vendían empanadas, arepas y ya no hay nada de los colombianos. Sí, también hay como ciertas labores o ciertos campos donde uno ve que en parte hubo cierta población colombiana que le tocó buscar una alternativa. Entonces sí, pues sería eso. Listo, continuemos. Esta es la última pregunta. ¿Las estrategias implementadas por el gobierno han afectado positiva o negativamente cómo percibe a los migrantes? Indique de qué manera. Pues por ejemplo, en cierto modo se han afectado, porque a la gente, la misma sociedad del país en donde uno está, muchos, lo que decían antes, no les dan el trabajo por les dan una tarjeta y pueden laborar en Colombia. Ahora el gobierno se encargó de darles el servicio médico. De todas maneras, es posible que haya mucha gente colombiana que no tenga un servicio médico. Entonces, de todas maneras, el migrante que viene de otro país le quita al del país. Es como todo, el gobierno saca grandes cantidades de dinero pues, para mitigar todas las carencias que ellos tienen, porque pues, vienen sin salud, sin vivienda, sin alimentación, entonces grandes los recursos que tiene el colombiano se están destinando para ellos, que pues no debería ser así, porque fueron muchísimos los migrantes que pasaron, entonces hay muchas falencias en el gobierno colombiano y les toca tras de eso hacer otro esfuerzo para atender las necesidades de otra persona, entonces se ve afectado y pues en realidad es dinero del colombiano que se utiliza para suplir las necesidades de algunos, no todos, pero de muchos venezolanos. Y como decía doña Ángela, se ve también, entra en conflicto la forma laboral. Le quita mucho empleo al colombiano. ¿Por qué? Porque pues, son informales y no tienen, les pagan muy poco. Entonces, no pasa solamente acá en Colombia, sino en Estados Unidos. Se ve muchísimo eso. Claro, digamos, en un país hay cierta población y ese totazo te llega a 1 millón más y ese millón pues viene con necesidades, pues va a tocar que los que ya estaban reciban menos, porque es que no, mágicamente no va a aparecer más dinero. Es que hasta los mismos colombianos son migrantes, por ejemplo en Estados Unidos, allá llegan a todo lo que pasa es que todo es proporcional a su tamaño, ¿sí? Sí. Estamos, lo que yo les decía al inicio de este debate es que, bueno, lamentablemente Colombia, Brasil, Ecuador, somos países que todavía nos falta años luz por desarrollarnos, ¿sí? Aún nuestra economía no es lo suficientemente amplia y estable para de pronto mitigar el problema de la migración. Por eso nos vemos económicamente, laboralmente muy afectados, ¿sí? Hasta socialmente, pues porque obviamente varias de esas personas son personas pues, de difíciles, de
pronto muchos asesinos, porque eso entra de todo, así como entran las personas buenas, también las malas, ¿sí? Y pues como somos un país todavía que nos falta muchísimo, las formas de gobierno no son las adecuadas, entonces nos vemos como colombianos afectados, ¿sí? Por ejemplo, países como Estados Unidos o países en Europa que obviamente también se ven afectados, pero ellos sobrellevan mucho más. Uno, porque es que son potencias mundiales. Dos, porque es que las economías de esos países son mucho mejores, ¿sí? Lo que pasa es que obviamente a esos son a los países a los que no les apuntan no solo los colombianos. En el caso de Estados Unidos, acá nos llegan es ecuatorianos y venezolanos. Pero es que a Estados Unidos les llegan colombianos, brasileños, ecuatorianos, Africanos, cubanos, de venezolanos, de toda parte del mundo. Entonces, esto no, este problema de migración no lo tiene solo Colombia, sino eso es a nivel mundial. Y no debería existir eso. Pero es que esa es la triste realidad por los malos gobiernos. Porque es que nadie tiene por qué irse de su país, porque cada país debe ser maravilloso y amar uno a su país. Pero lamentablemente son los dirigentes los que acaban con los sueños de los ciudadanos. Sí, porque hace mucho tiempo, inclusive Venezuela fue un punto apetecido por los colombianos. Claro. Cuando hubo el Mucho conflicto. colombiano en Venezuela. Claro, es que en alguna época, tú de pronto todavía ni habías nacido, pero en una época, estamos hablando, digamos, de los 80s, que eran los colombianos los que buscaban irse para Venezuela, porque Venezuela era un país maravilloso, de mujeres bonitas que tenían dinero, porque pues a ellos como los favorece el petróleo. Sí. Pero fueron los malos gobiernos los que acabaron con ese país, porque dicen que es un país muy bonito. Sí, Sí. y ahorita pues, están tratando de motivar el turismo de nuevo, como que volver, pero aún así está muy fragmentado y es. No, claro, y es que allá todo es en dólares. Exacto. No, o sea, es que allá sí es, en estos momentos, eso no es como en una época que inclusive traían carros de allá porque eran más económicos, o se traía combustible de contrabando porque era más económico. No, ahora todo se paga allá en dólares. Listo, pues muchas gracias por haber contribuido a esta actividad. Como reflexión final les dejo que estamos en un país que está completamente globalizado desde hace ya bastantes años, y la globalización implica, además del acceso a muchos recursos que no teníamos antes, implica también la interconexión social, económica y de todas las maneras con otras culturas con las que no estamos relacionados. Entonces debemos mirar también cómo los estereotipos marcan nuestra percepción sobre las demás personas y cómo los estereotipos marcan nuestra percepción sobre sí mismos. Entonces tenemos que hacer una reflexión en base a eso, abrirnos siempre al diálogo y pues buscando la solución no solo para nosotros como individuos, sino para nosotros como sociedad. Muchas gracias por su atención.